Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre una noticia bastante preocupante que tiene que ver con el tráfico de armas en el mercado negro. En parte el rol del ejército en este tráfico de armas se mezcla el tema del narcotráfico y grupos radicales de izquierda que están anunciando ya de manera bastante pública que van a utilizar estas armas en marzo y posiblemente en los meses posteriores para empujar lo que ellos llaman la revolución chilena. Pero antes quisiera hacer una serie de temas que quisiera mencionar. Primero habrán notado que no he logrado subir videos en los últimos días. Eso es porque estaba bastante enfermo. Ahora me recuperé bastante. Todavía tengo un poco del resfriado fuerte, de la gripe que me dio. Pero ya se me está pasando. Así que comienzo no con la subida de videos. Y voy a tratar, dentro de lo posible, de hacer videos. Más de 2 videos al día para intentar ponerme al día con los días que no pude subir los videos. Pero antes de continuar, también quisiera agradecerle a Carolina, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único por Flow. Así que muchas gracias, Carolina, por tu aporte, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante. Y si alguno de ustedes quiere apoyar al canal, abajo en los comentarios habrá un comentario fijado en el cual podrán decidir hacer un aporte voluntario único, como Carolina, o pueden decidir hacer un aporte voluntario mensual, como lo hacen los suscriptores que están al final de este video. Habiendo dicho eso, ¿a qué me refiero con este tema del tráfico de armas? Esto es en parte por una investigación que era secreta hasta ahora, BioBio lo reveló, en que BioBio hizo un reportaje donde informaban que estaba ocurriendo una investigación secreta que reportó lo siguiente. Y le voy a leer aquí el artículo de BioBio sobre el tema. Y en primer lugar quiero decir que me parece muy interesante que revelaron la investigación secreta porque bueno, ya no es secreta, en la práctica no fue tan terrible que lo revelaran porque lograron detener a 4 personas respecto de esto, pero a veces me pregunto si tal vez no habría sido positivo tal vez para la investigación que no se revelara inmediatamente, aunque de todas maneras es bueno saber esta información y sirve para que la población se informe. Pero ¿qué es este hecho tan preocupante que tiene que ver con armas de fuego, en particular una AK-47 y también RPG, estos lanzamisiles que se usa para destruir tanques, aunque son todos muy antiguos y por lo que estuve buscando no son suficientes para destruir ningún equipamiento militar actual que ocupe Chile o cualquier país occidental, porque todas estas son armas más bien antiguas, con décadas de tiempo y no logran hacer daños reales a los ejércitos, pero sí son muy letales contra la policía y también contra los civiles, así que de todas maneras igual es preocupante. Dice lo siguiente el informe. El perseguidor Oriente, Andrés Iturra, realizó, previa autorización judicial, una serie de interceptaciones telefónicas. En una de ellas, 2 hombres conversan sobre el fusil de asalto y le ponen precio para la transacción. Joaquín le dice a Matías que el fusil es ruso, una AK-47, que le pertenece a su hermana, que habría militado en el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, acuérdense de ese nombre porque va a ser relevante en unos momentos. Matías asegura que en su familia hay varios militares, entre ellos uno que llegó a general, a quien le ha vendido varias armas. La preocupación del Ministerio Público y la policía cambió cuando en otra grabación se escucha que Joaquín habla con Mata y le comenta que está buscando más armas para proveer a terceros cuando se reinicie el estallido social. ¿Cómo llaman a este estallido delictual que comenzó el 18 de octubre del año pasado? El documento con las escuchas lo revela la unidad de investigación de Radio BioBio. Y básicamente lo que está diciendo es que aquí hay gente vendiendo en el mercado negro armas. Ahora hay que dejar bastante claro que esto no es algo necesariamente nuevo. Y gran parte de las armas de calibre militar, algunas mucho más modernas que esta AK-47 que están rondando en el mercado negro, no vienen necesariamente del extranjero, sino que son vendidas por el mismo ejército por sectores corruptos del ejército. Porque la verdad es que el ejército chileno tiene unos niveles bastante altos de corrupción en ciertos mandos. Y ya hemos visto numerosos casos de robo de dinero, de uso de fondos públicos para el ejército para vacaciones personales, de bonos que son ilegales, etcétera. Y también tenemos el otra rama que es bastante preocupante, que es la venta de armas militares a personas en el mercado negro. Ahora estas armas, lo que es paradójico es que justamente no lo acceden necesariamente ciudadanos comunes y corrientes, sino que principalmente están llegando al narcotráfico. Por eso los narcotraficantes muchas veces cuando los detienen logran encontrarlos con fusiles de asalto que son de calibre militar y que en Chile son ilegales para la población civil, y se da la situación, que es lo esperable, de que la población común y corriente, que son los que cumplen la ley y los que quieren defenderse ante los delincuentes,
u organizarse para poder defenderse ya sea ante un gobierno tiránico o ante también la delincuencia, no pueden armarse realmente. En Chile hay muchas restricciones a la tenencia de armas y a la legítima defensa, pero aquellos que rompen la ley, los narcotraficantes, los delincuentes o grupos guerrilleros, como vamos a ver un poco más adelante, les da lo mismo, y ellos sí se consiguen estas armas de calibre alto, sí se consiguen armamento, sí se arman, no les pasa casi nada. Y en cambio el ciudadano común y corriente, usted que cumple la ley, se jode. Porque papá Estado no quiere que la población tenga los medios para defenderse, como en países como Suiza, en países como Estados Unidos, República Checa, etcétera, sino que dice que ellos se van a encargar. Pero lo que vemos es que se restringe a la población, aumenta la delincuencia, y al final todos los que no cumplen la ley les da lo mismo lo que tú escribes en un papelito que es la ley, y pasan por encima y compran estas armas de fuego que generalmente están siendo vendidas por sectores corruptos del ejército que sacan ciertas armas, las venden en el mercado negro y ganan algo de dinero. Como ya hemos visto, ha habido casos en el pasado donde ha habido venta de armas al narcotráfico, hubo 5 suboficiales que fueron investigados en su momento, y el ejército reconoció que es una situación compleja y que se ha repetido en el pasado, de que hay sectores de ya sea soldados rasos, suboficiales y también en el caso a veces de generales que hacen cosas que son ilegítimas. En los casos de los suboficiales venden armas, en los oficiales muchas veces hay corrupción, los generales muchas veces también roban dinero. No digo que necesariamente sea algo generalizado, pero se ha notado en todos los estamentos del ejército esta situación, lamentablemente. Ya sean distintos actos de corrupción, no todos venden armas, pero distintos ámbitos hacen distintos casos de corrupción. Pero esto me preocupa no necesariamente solo porque será una incautación de armas. Como sabrán los que vean este canal, yo creo que es positivo que la gente tenga acceso a las armas para defenderse, no para hacer actos ofensivos, pero sí para defenderse. Si alguien te ataca, creo que tienes derecho a defenderte y es legítimo que uses un arma. Lo mismo que se aplica en Estados Unidos o en Suiza, en la República Checa, se pueden dar otros ejemplos. Pero lo que me preocupa con esto es quiénes están accediendo a estas armas, que hágalo usted ilegal o legal, porque en Chile es ilegal, pero da lo mismo, lo van a acceder igual por el mercado negro. Y me preocupa porque la población común y corriente no tiene los medios para defenderse necesariamente. Y la policía, digamos que en Chile está algo deslegitimada y bastante sobrepasada en sus actuaciones por el nivel de delincuencia que ha habido. Y esto me preocupa particularmente por lo que ha ocurrido en Chile, esta delincuencia, estos ataques que se han dado, pero también por el alto nivel de grupos radicales que han surgido dentro de la izquierda. Y particularmente quiero que hablemos ahora del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, que es un movimiento, como ustedes lo podrán escuchar en su mismo nombre, de izquierda de tendencia revolucionaria, que nació en la década de 1960, con esta lógica de la Guerra Fría, muy inspirado por el Che Guevara, Fidel Castro, todos estos movimientos revolucionarios de izquierda, guerrilleros. Y que cuando llegó Allende al poder en 1970 hasta 1973, tuvo un rol importante, teniendo roles en su gobierno, y que cuando fue el golpe de Estado durante el periodo de Pinochet, se les atacó bastante, pero gran parte de sus cabecillas y de sus hombres importantes escaparon y se fueron a otras partes. Y en el último tiempo se ha visto una cierta reactivación por parte de estos grupos, particularmente lo están haciendo de manera muy expresa, lo están diciendo, y por eso les quiero mostrar un par de videos que son importantes para esta situación. Por un lado, unos son de militantes del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, en Plaza Baquedano, en el centro de Santiago, a la que mal llaman la Plaza de la Dignidad. Pero bueno, Plaza Baquedano, y ahí vemos a gente del MIR, que son grupos de extrema izquierda, y diciendo literalmente a personas que lo están entrevistando, y esto se nota que son los del MIR originales, es decir, los más viejos, aquellos que originalmente estaban en el MIR, que ellos quieren acabar con el sistema neoliberal, como lo llaman, y que Chile está mal desde 1973, pero que antes era bueno, porque ellos se refieren al gobierno de Allende, en el que fue una situación horrible, había escasez de alimentos, había una gran cantidad de violencia, etcétera, pero lo dan como referente. Y lo que se puede observar es que aunque ellos ya están mayores por su edad, dicen en el mismo video que ellos ya están preparando a las siguientes generaciones, es decir, los más jóvenes de ahora, estos primera línea como los llaman, para que ellos se encarguen de continuar la revolución. Y yo sé que muchos de ustedes tal vez están escuchando esto y van a decir, pero ¿cómo? Si estamos en el año 2020, esa lógica es del siglo pasado, que es algo que pasa en tantas generaciones, de que piensan que esta generación es distinta a las anteriores, que siempre dicen, no, si estos son otros tiempos, las cosas cambiaron. Y de la misma manera que antes de la Primera Guerra Mundial, las generaciones europeas decían, pero ¿cómo va a haber una guerra en Europa? ¿Cómo van a empezar estos movimientos revolucionarios si son otros tiempos? Ya no es 1848 con las revoluciones que hubo. No, ya no es la década de 1870 con los conflictos que hubo ahí. Son otros años. Pasaron otros tiempos. Y después, de manera bastante traumática,
Usualmente las nuevas generaciones suelen darse cuenta que por mucho que cambie la tecnología, por mucho que cambie el nombre de los políticos, el nombre de los partidos, los panoramas políticos de fondo, los incentivos humanos, los deseos de las personas no cambian. Entonces puede que pasen los años, pero todos estos grupos, ya sea de izquierda o de derecha, que existían durante la Guerra Fría y antes, siguen existiendo. Algunos pueden cambiar, pero todo eso sigue existiendo y muchas veces se transforma. Y lo que vemos aquí es el resurgimiento de algo que era bastante común en Chile y en otros países latinoamericanos hace algunas décadas, y que bueno, muchos esperaban que esto no se repitiera y que fuera cosa del pasado, pero vemos cómo va resurgiendo en distintos países, pero particularmente vamos a ver el caso de Chile. Y bueno, les voy a mostrar ahora ese video y tal vez también otro video que me parece que es interesante, de un señor llamado Jaime Castillo Petrucci, que es muy importante que lo tomen en cuenta porque vincúlenlo con lo de las armas que ya vimos, con lo que van a ver ahora del MIR en el centro de Santiago, en Plaza Baquedano, y después escuchen a este señor que está haciendo discursos en el sur de Chile, particularmente en la Araucanía, y que vamos a hablar en más detalle un poco más adelante porque tiene una historia bastante conflictiva y que deberíamos preocuparnos un poco por los actos que está haciendo este señor, por quién es. Apoyando al pueblo con sus justas demandas. Ya no queremos que se haya Piñera, ahora queremos sacar de raíz el neoliberalismo que nos explota de los años 73, del 11 de septiembre. Pero sabemos que tenemos que elevar la lucha. Esto tiene que ser sacar a esta gente y a todos los secuaces que están con él por la fuerza, compañeros. Eso significa todas las formas de lucha. Aumentar la lucha, ir a la lucha de clase directamente, pero la confrontación tiene que ser pareja. Por eso estamos preparando a nuestros jóvenes para la gran pelea que se nos viene. Se nos viene mucha lucha, sabemos que el costo va a ser grande, pero la felicidad para el pueblo chileno y la revolución va a ser más grande. Hasta la victoria siempre. Por sus reivindicaciones más sentidas, vamos a lograr triunfos. Porque el triunfo se logra solamente con lucha, compañeros. Las victorias solamente se alcanzan con la lucha. No hay otra forma. No hay espacio para las negociaciones, para las cocinas, para los chanchullos que están acostumbrados a tenernos. El único espacio que existe acá es para la lucha concreta en la calle o en el campo, en la montaña, como se hace en el sur de Chile, en el Gualmapu. Y es la única forma de lograr realmente organizarnos. O sea, este año que se nos viene, ¿no? Y por eso es importante leer el libro, porque nos refleja acciones concretas donde un puñado de combatientes son capaces de ir al corazón del enemigo en la industria maderera forestal, extractiva, depredadora, aniquiladora de nuestra naturaleza, y causarles un daño en profundidad, ¿no? Y salir airiosos y después difundir eso. Es efectivamente una guerra de guerrillas, de desgaste, de sabotaje político, militar, acción de milicianos, acciones de comandos. Son hoy día un poco, si queremos, los embriones de lo que tiene que ser en algún momento un poder militar superior que enfrente pues, a las fuerzas de ocupación del Estado chileno, allá y acá también, compañeros. Porque acá van a llegar momentos y eso tenemos que entenderlo, y para eso tenemos que estudiar más que ellos, prepararnos más que ellos, que no va a haber acá una solución posible si es que no hacemos colapsar la columna vertebral de la defensa del Estado, ¿no? Que son las Fuerzas Armadas, la policía. Mientras exista esa defensa militar del Estado, lograr las conquistas políticas que se están queriendo alcanzar va a estar siempre mediatizado. Siempre vamos a tener la guillotina encima del cuello del pueblo, ¿no? Esto entonces es una invocación, un llamado a la continuidad de la lucha, a la perseverancia, a darnos nuevos aires en este año que viene, en este mes que viene. Marzo va a ser más contundente de todo lo que hemos vivido anteriormente. Todo lo estamos percibiendo, lo estamos evaluando. Hasta el mismo enemigo se está preparando. Entre ellos mismos hablan, se viene marzo, el 8 de marzo, día domingo. Están así, están todos así. Por eso están tomando algunas medidas que pretenden aplacar la ira al pueblo, ¿no? Mientras más avanza la lucha del pueblo chileno en las ciudades, en los campos, más va a poder avanzar también la lucha del hermano pueblo mapuche.
Mientras más avanza la lucha por el mapuche, más vamos a avanzar nosotros. Y ahí nos vamos a ir encontrando en el camino, construyendo esa unidad tan necesaria. Y bueno, ya deben haber visto ahí los videos. Una situación preocupante. Y ustedes dirán, ¿quién es ese señor que habla en esa conferencia que ahí se filtró? Y yo agradezco a las personas que estén filtrando esto, que lo hace justamente en el sur de Chile y que habla de Gualmapu y todo, y la lucha mapuche, y la lucha del pueblo. Bueno, este señor es Jaime Castillo Petruzzi. Y a él sí lo podemos llamar un revolucionario de izquierda dentro de los conceptos originales, porque él fue cabecilla del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Los que sean peruanos reconocerán ese nombre, porque era un movimiento marxista, revolucionario, guerrillero en Perú. Otros movimientos que ellos reconocerán como nombres es el tema de la Sendero Luminoso también. Hay una serie de movimientos que tuvo Perú de carácter comunista, que tuvieron que lidiar hasta hace no muchos años, y que eran bastante violentos con atentados constantes, y que se pensaba que se habían desarticulado, pero de cierta manera están apareciendo de nuevo estos movimientos en distintos países, generalmente por los dirigentes que sobrevivieron muchas veces a la eliminación de esto y que han empezado a formar nuevas generaciones en ese sentido. Pero este señor también es importante porque fue parte del movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, en Chile, en la década de 1960 y en la década de 1970. Fue parte del gobierno de Salvador Allende. Participó justamente también de la guardia presidencial, de la guardia personal de Allende en esos años. Y posteriormente, cuando fue el golpe de Estado, él se escapó a Francia y participó en movimientos revolucionarios en Nicaragua, en la guerra civil, en los conflictos que hubo en El Salvador, si no me equivoco, por temas ideológicos. Y también explican que posterior a eso estuvo bastantes años en Perú luchando. Y en Perú estuvo en cárcel por 23 años, pero se liberó hace algún tiempo, el año 2016, hace 4 años. Y desde entonces regresó a Chile y se reunió y fue vitoriado y recibido por los sobrevivientes, lo que quedaba del movimiento de izquierda revolucionario chileno. Y ahí hemos visto qué es lo que ha estado haciendo en el último tiempo. Él no ha abandonado, como lo han hecho algunos de izquierda, ese pensamiento revolucionario, insurreccional, guerrillero, que era tan característico de las izquierdas de los 60, los 70 y los 80, hasta los 90 diría yo. Sino que él lo ha mantenido, porque vemos muchos casos de estos personajes de izquierda que algunos lo han dejado de lado ese pensamiento y se han vuelto más socialdemócratas o socialistas democráticos. Pero este señor no lo ha abandonado y ha intentado articular nuevamente este tipo de organizaciones aquí en Chile. Y por eso encuentro que es muy preocupante esto que vimos de la compra de armas, porque aunque se logró justamente controlar a algunas personas por este hecho, nota que hay una tendencia de algún grupo de personas que está intentando armarse, que está tratando de formar nuevamente guerrillas en Chile. Y lo que me preocupa, además del acceso a las armas, que de por sí no sería un problema si la población pudiera defenderse, es justamente ese punto. Porque esto mismo lo pueden intentar en Estados Unidos, por ejemplo, y es completamente irrelevante porque la población tiene los medios para defenderse aunque fallara la policía, el gobierno, etc. Pero en Chile tenemos un método estatista de control de la población, y por lo tanto el gobierno pone muchos límites a la tenencia de armas y a la defensa de las personas frente a las agresiones. Entonces, a diferencia de esos países donde podrían defenderse ante esas situaciones, lo que noto aquí es que justamente tenemos un Estado que hace lo posible para desarmar a su población y vemos el surgimiento de a poco de grupos paramilitares de izquierda que están intentando armarse y volver a una tendencia que tenían básicamente hace algunas décadas, y eso es muy preocupante, y eso tenemos que tomarlo en cuenta, por lo que yo insisto, es bueno estar siempre preparado para defenderse, no hay que ser agresivo en estas cosas, pero hay que estar justamente atentos. Y algunos pensarán que tal vez esto es camino a Venezuela o a Cuba, y lo que yo noto es que no vamos en esa dirección, no están las condiciones para que se dé eso, pero Chile en el momento que estamos pasando parece estar yendo en una de dos direcciones que no son muy positivas, pero tampoco son tan malas como Venezuela o como Cuba. Por lo que se está conformando, Chile parece tener que decidir entre dos caminos. Opción 1 es ser como Colombia en la década de los 60, 70, 80 y 90, donde hay un gobierno, hay justamente elecciones, pero va a haber eventualmente guerrillas, conflictos armados, paramilitares probablemente de derecha a futuro también, y de izquierda, grupos armados que se matan, atentados y situaciones así, que probablemente se arregle, pero eso va a tardar décadas. Opción 2, que noto que también es una posibilidad, que es el camino argentino, y que estemos siguiendo básicamente el mismo camino que siguió Argentina previa a la llegada de Perón, donde hay tanta inestabilidad, cierto descontento y crispación, que va a llegar un caudillo, este personalismo, aquel que será el líder,
y va a decir que tiene todas las soluciones y probablemente genera un cierto culto y doctrina ideológica, aunque realmente no lo va a hacer, alrededor de su persona. Y lamentablemente quisiera decir que esas no son las únicas opciones, pero parece ser los caminos que estamos tomando. De todas maneras, no es tan malo como la opción que muchos pensaban de un sistema venezolano, cubano, pero tampoco es una situación muy positiva.